Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 87. Estamos en el libro de Génesis y hoy es domingo. Si empezaste esta jornada con nosotros y sabes que nos tocan en el día de hoy 5 capítulos. Estaremos considerando en el día de hoy Génesis capítulo 19 hasta el capítulo 23. Hay mucho material que cubrir, vamos a tratar de ser breve y vamos entonces a lo que vinimos. El capítulo 19 contiene la historia de la destrucción de Sodoma y el complot de las hijas de Lot para que tuviesen heredad. Primeramente observemos la destrucción de Sodoma y Gomorra por los dos ángeles quienes se apartaron de Jehová y Abraham en el capítulo 18. Estos dos ángeles aparecen en forma corporal de varones, aunque no eran varones como tal, y hallan a Lot cerca de la puerta de la ciudad. En tiempos modernos, la significancia de este detalle se nos pasa por alto. Sin embargo, que Lot estuviera sentado a la puerta de la ciudad indica que tuviera alguna posición de importancia entre los ancianos de la ciudad. Dos cosas probablemente atribuyeron al estatus de Lot en Sodoma. Primeramente, que todos los secuestrados de Sodoma, junto con sus riquezas, habían sido liberados de Kedorlaomer por Abraham, el tío de Lot, quien buscaba liberar a su sobrino. Segundo, Lot era rico de su propio ser y hubiese contribuido a la economía de Sodoma. Lot recibe a los ángeles de semejante manera en la cual Abraham recibió a Jehová y los mismos dos varones. Los invita a su propio hogar, les ofrece agua para lavar sus pies y luego les cocina una cena. Noten que los ángeles deseaban quedarse en la calle esa noche, pero Lot insiste en que entren en su hogar. Lo probable es que Lot sabía lo que los hombres de la ciudad harían con visitas a la ciudad de noche. Suele reducir que Lot tuvo toda la razón y los hombres de la ciudad rodean su hogar de noche, demandando que Lot echara a los varones de su hogar a manos de ellos. La implicación en estos versos no es solo de homosexualidad, sino también de lascivia. Noten también la violencia en su trato hacia Lot por resistir sus demandas. En los versos siguientes, cuando los ángeles le dicen que huya al monte, Lot implica que no podrá ascender al monte. Es posible que los hombres les hubiesen golpeado severamente durante esta altercación. Lot les ofrece a sus dos hijas vírgenes a los hombres con tanto de proteger a los dos varones. Sin embargo, los hombres insisten en que saque a los varones de su hogar. Los ángeles extienden sus manos y meten a Lot dentro de la casa y luego causan una ceguera sobre los hombres de Sodoma. Los hombres le preguntan quiénes estaban asociados con la familia para que hiciera los preparativos de sacarlos de Sodoma. Noten que las hijas de Lot eran desposadas. Sin embargo, los yernos de Lot no quisieron huir con él pensando que era una burla. Temprano en la mañana, al rayar el alba, solo salen de Sodoma Lot, su esposa y sus dos hijas. Aunque hubiesen estado dispuestos sus yernos, solo hubiesen sido 6, corto de los 10 justos por quienes intercedió Abraham. Aunque los ángeles los mandan al monte, Lot protesta diciendo que no podrá ascender al monte. En vez, les pide que le permitan ir a un pequeño pueblo cerca de la ciudad, lo cual permiten los ángeles. Sin embargo, les instruyen a que no mirasen hacia atrás por ninguna razón. El pueblo pequeño es Zoar, cual fue mencionado previamente en el libro. Zoar significa literalmente pequeña. Durante su huida a Zoar, la esposa de Lot mira hacia atrás a espaldas de Lot. Como resultado, se volvió estatua de sal. Noten que Dios estaba destruyendo la ciudad con fuego y azufre, lo cual posiblemente puede indicar que un volcán estuviese eruptando en el área, implicando que la esposa de Lot haya sido víctima del fuego y azufre por su pausa en mirar hacia atrás. Noten en el verso 27 que Abraham también estaba viendo la destrucción de Sodoma temprano en la mañana. El verso 29 indica que el rescate de Lot fue por la intervención de Abraham. Lot eventualmente sale de Zoar y sube al monte indicado por los ángeles, morando en una cueva junto a sus hijas. No nos es claro si Lot tuvo oportunidad de sacar todos sus ganados y riquezas de Sodoma, pero la indicación es que tuvo que huir muy de repente. La segunda parte del capítulo explica el complot de las hijas de Lot en preñarse de su propio padre para darle heredero. La esposa de Lot murió en la huida.
Los yernos de Lot perecieron en Sodoma. Ahora, en la solitud de una cueva montañera, sus hijas se veían con la imposibilidad de conseguir maridos quienes les engendraran hijos, aunque esto obviamente no era el caso. Preparan un complot para embriagar a Lot y acostarse con él. Ambas quedan embarazadas de su padre y engendran hijos. El hijo de la mayor se llama Moab y el hijo de la menor se llama Ben-Amí. Moab significa proviniendo del padre y Ben-Amí significa hijo de mi pueblo o de mi gente. Son los padres de los moabitas y de los amonitas. Ambos grupos estarían en constantes conflictos con Israel. El capítulo 20 contiene la historia de Abraham y Sara en la tierra de Gerar. Luego del evento de la destrucción de Sodoma, Abraham sale del Negev y viaja hasta el reino de Gerar. Como en Egipto, vuelve y menciona que Sara es su hermana. Deben notar bien que para este tiempo Sara es de 90 años. Sin embargo, Abimelech la toma con intenciones de hacerla una de sus esposas. El contenido de esta historia es parecido al contexto de la historia en el capítulo 12. Sin embargo, en vez de plagas sobre la tierra, aparte de cerrar los vientres de todas las mujeres de Gerar, Dios habla directamente con Abimelech en sueño. Este sueño de Abimelech tal vez sea lo más importante de todo este capítulo. Noten en el verso 7 la descripción de Abraham por palabra de Dios mismo. Abraham es mencionado como profeta, lo cual vendrá a ser de gran importancia en los eventos del capítulo 22. El capítulo también nos indica la relación entre Abraham y Sara. Sara era actualmente media hermana de Abraham por parte de padre, indicando que su matrimonio fue según la costumbre de los caldeos para preservar su linaje y heredad. Abimelech le entrega a Sara de regreso y Abraham ora por la sanidad de Abimelech y los de su casa, los vientres de sus mujeres. Noten en el verso 14 que Abimelech también le da ovejas, ganados y siervos a Abraham. También le ofrece toda su tierra para que habitase donde bien le pareciera. Noten en el verso 16 que Abimelech se refiere a Abraham como el hermano de Sara e indica que le dio 1000 siclos de plata. El capítulo 21 contiene 3 narrativos. Primeramente, la historia del nacimiento de Isaac. Segundo, la historia de los problemas entre Agar con Ismael y Sara con Isaac, los cuales fueron causa de Abraham echar a Agar y a Ismael de la casa. Tercero, un pacto entre Abimelech y Abraham. La historia del nacimiento de Isaac toma los primeros 7 versos del capítulo. Los primeros 2 versos indican que Sara dio a luz un hijo conforme a la palabra de Dios y en el tiempo en el cual Dios le había indicado. Si piensas esto bien, indicaría que los eventos del capítulo 20, cuando estuvo en el hogar de Abimelech, sucedieron mientras Sara probablemente ya estaba encinta. Es probable que si Abraham hubiese conocido que Sara estaba embarazada, nunca la hubiese puesto en tal situación. Abraham llama el nombre de su hijo Isaac conforme a la palabra de Dios. Noten en el verso 4 que Isaac es circuncidado a los 8 días, marcando la primera vez que un heredero de Abraham cumple al 100% con las estipulaciones del pacto. Por esto es que Isaac es conocido como el hijo de la promesa y el único hijo de Abraham en el próximo capítulo. Abraham era de 100 años a su nacimiento y Sara de 90. Pero el nacimiento de Isaac no vino sin problemas. En la celebración del banquete, el día que Isaac fue destetado, siendo ya de unos años, Ismael se burlaba del niño. Al verlo, Sara se indigna de tal manera que demanda que Abraham eche a Agar y a Ismael de su hogar, diciendo que Ismael no heredaría con Isaac. Tal situación puso a Abraham en aprietos de manera que no sabía qué hacer. Dios le habla en el verso 12 indicando que Isaac sería la fuente de la descendencia de Abraham y que debería ser conforme al dicho de su esposa Sara. También le afirma que haría de Ismael una nación por ser descendencia de Abraham. Por estas palabras, Abraham echa a los 2 de su casa con solo pan y un odre de agua. Tales provisiones eran mínimas en comparación a las riquezas de Abraham. Sus provisiones para su propio hijo eran insuficientes para el viaje, de modo que terminaría junto a su madre en peligro de muerte. Noten que el verso 14 indica que anduvieron errantes por el desierto de Beerseba. Al acabarse sus provisiones, tiempo suficiente para que Ismael estuviera sin fuerzas y sin aliento, indicando que estuviera totalmente deshidratado, Agar lo echa bajo un arbusto y se aparta de él para no ver cuando muriera.
Sin embargo, Ismael alzó su voz y clamó, y dice el verso 17 que Dios lo oyó. Noten que el verso también indica que el ángel de Dios, probablemente indicativo del ángel de Jehová, llama a Agar y le da instrucciones de levantar a Ismael y sostenerlo con su mano. Al instante Dios abre sus ojos para ver una fuente de agua, del cual le da a beber a Ismael. Noten en los versos 19 al 21 que Ismael creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Su madre le toma mujer de Egipto, indicando que haya regresado a Egipto, su tierra natal. Lo interesante del asunto es que la libertad de Agar le costó la experiencia de cuidado paternal a Ismael. El capítulo termina con un pacto entre Abimelech y Abraham. Aunque el segmento parece ser aleatorio, hay un motivo particular por el cual se encuentra en este lugar del libro. Abraham habitaba las tierras de Gerar, siendo Abimelech rey de Gerar. Viendo que Abraham era prosperado en todo lo que hacía y que había la posibilidad de que Abraham buscara tomar el poder de la región en la muerte de Abimelech, este le pide a Abraham que no le hiciera tal cosa a su hijo, sino que asegurara que su hijo tuviera el reinado de Gerar sin impedimento. Abraham consienta en el juramento, pero le reconviene a Abimelech sobre un pozo cual le había sido quitado por los hombres de Abimelech. Abraham pone 7 corderas ante Abimelech, las cuales debería tomar como señal de que Abraham fue quien cavó el pozo. La importancia de la historia se encuentra en el nombramiento del lugar del pozo. El pozo se hallaba en Beerseba, el mismo lugar en el cual Agar e Ismael se encontraron con el ángel de Dios y la fuente de agua, posiblemente este mismo pozo de Abraham. El capítulo 22 contiene la historia de la prueba de fe de Abraham, cual consistía en el sacrificio de su hijo Isaac. Mientras lees esta historia, debes notar algunos puntos claves. Primeramente, Dios se refiere a Isaac como el único hijo de Abraham. Lo probable es que Dios estuviera contando a Abraham y a Sara como recipientes juntos de la promesa de Dios. Esto indicaría que Abraham y Sara, como una sola carne, tuviesen un solo hijo, Isaac, cual Dios pedía de regreso. También, como indicamos en los previos capítulos, Isaac es el único hijo o el primer hijo en cumplir los requisitos del pacto. Por lo que podemos observar en las escrituras, Isaac parece haber sido de unos 13 años cuando aconteció esta historia. Segundo, debemos recordar las palabras de Dios a Abimelech en el capítulo 20, que Abraham era profeta. Noten las palabras del verso 5 y luego las del verso 8. En ambas ocasiones Abraham predijo lo que acontecería sobre el monte. Primeramente, que regresaría con su hijo Isaac. Segundo, que Dios haría provisión de un cordero para sí. Tercero, debemos notar el lugar de este suceso. Es conocido como el Monte Moría, cual está actualmente en Jerusalén. El monte Moría es significante a esta historia porque compone parte del mismo monte conocido como Sión, Jerusalén propio, y tradicionalmente pensado ser el monte conocido como Gólgota o el Calvario. Hoy por hoy el monte Sión y el monte Moriah se unen en lo que es conocido como el monte del templo en la ciudad de Jerusalén. Cuarto, que Abraham actualmente iba a sacrificar a su hijo. Isaac fue atado y puesto sobre el altar. Abraham alza su mano con todo intento de degollar a su hijo según Dios lo había mandado. Sin embargo, Dios hace provisión milagrosa según Abraham había profetizado. En el libro de Hebreos se nos dice que Abraham tuvo fe de que Dios resucitaría a Isaac si le hubiera sido necesario sacrificarlo. Puedes ver Hebreos 11:19. Finalmente debemos notar que Abraham alza su mirada y ve un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal. La palabra de Abraham en el verso 8 fue que Dios haría provisión de un cordero para sí. Tal palabra se cumple en Cristo Jesús, quien Juan el Bautista describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedes ver Juan 1:29. El capítulo termina con la observación de los hijos de Nacor, hermano de Abraham. Noten a Rebeca mencionada como nieta de Nacor, hija de Betuel. Aunque no era típico que se mencionaran las mujeres en las genealogías, Rebeca es mencionada porque vendría a ser la esposa de Isaac. El capítulo 22 contiene la historia de la muerte de Sara a los 127 años. Noten que ella muere en Hebrón, en la tierra de Canaán. Hebrón vendría a ser una ciudad de importancia durante el principio del reinado de David. Durante el tiempo de esta historia le pertenecía a los heteos, quienes se llevaban
muy bien con Abraham, siendo que Abraham era nativo de Ur y que su familia hizo su morada permanente en Harán. Su lugar de sepultura hubiera sido en Harán o en Ur. Pero Sara murió lejos de Harán y Abraham se vio en necesidad de comprar una heredad en la tierra donde andaba como vagabundo. Debo corregir que estamos en el capítulo 23. Aparentemente había visto la heredad de Efrón, hijo de Zoar, y pide que intercedan por él para que Efrón le vendiera la heredad. Aunque Efrón no quiso vendérsela, Abraham insiste que le pagaría lo debido por el terreno, lo cual Efrón define como 400 ciclos de plata. En términos presentes tendría un valor de alrededor de $128,000. La cueva en Macpela viene a ser conocida como el sepulcro de los patriarcas. Aunque en este instante Sara fue sepultada, la cueva vendría a ser el lugar de sepultura de Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea, aparte de Sara. Estos han sido los capítulos 19 al 23 del libro de Génesis. Espero este video les sirva de provecho. Sigan hacia adelante. Ya ahorita, antes de que se den cuenta, vamos a estar al final del libro de Génesis. Así que siguen hacia adelante. Dios me los bendiga. Dios les guarde. Nos veremos por esta parte mañana.